municipio de San Pablo Nariño se encuentra ubicada la vereda Alto Llano, a 10 kilómetros del casco urbano, llena de gente amable, humilde y trabajadora. Los invitamos a que conozcan por medio de este video un poco más sobre ella. Mi nombre es Andrea Gómez y voy a presentar el tema agrícola. Mi nombre es Camilo Rodríguez y voy a presentar el tema político. Mi nombre es Franger Andrei Navia y voy a presentar el tema social. Mi nombre es Mayra Guerrero y voy a presentar el tema histórico. Nos encontramos con el señor Mariano de la vereda del Alto Llano. La primera pregunta sería, ¿cuál es el principal cultivo de la vereda? El principal cultivo de la vereda es el café, y en medio del café también tenemos el plátano, tenemos maíz, tenemos yuca. Eso sería. ¿Qué tipo de trabajo tiene la mayoría de las personas? Las personas se dedican a cultivar el café y de eso vive la comunidad de la vereda, del cafecito. Y ahí también se vive como del maíz también. ¿En qué meses del año comienza la cosecha? La cosecha del café, la principal es en mayo, junio y julio. Esos serían los 3 meses de la cosecha del café. ¿Usted cree que el café tiene demanda en el mercado? Pues la demanda en el mercado no está asegurada todavía porque siempre han habido años que siempre nos ha tocado de vender el café muy barato. En este año 2020 parece que sí va a tener buen precio el cafecito. ¿Cuál es el proceso del café para poder venderlo? El proceso del café para poder venderlo tiene tiene bastante trabajito porque toca de abonarlo, toca de hierbarlo. Después toca de la floración del café, luego esperar que el café eche granos ya y después llevarlo al beneficiadero, después despulparlo, llevarlo al secado y luego venderlo. ¿Cómo es el proceso de la cosecha? La cosecha pues toca de empezar trayendo gente de otra parte porque en esta zona no se consigue el personal, toca traer del Cauca, a veces viene personal del Huila y aquí se les da la comida, se les da la dormida y se les paga a 350 pesos el kilo del café. ¿Cuál es la labor que ejercen los trabajadores? La labor que ejercen los trabajadores es que ellos se ponen el jornal ellos. Depende de lo que cosechen, así mismo se le paga. El trabajador que más cosecha se coge 200 kilos, hay otros que se cogen 150, hasta 100 kilos. ¿Cuál es el proceso del café desde que se siembra hasta que se cosecha? El proceso del café desde que se siembra hasta que se cosecha principalmente uno compra el semillero, lo siembra, lo está abonando y al año y medio ya le da las primeras pepitas. O sea que eso a los 2 años ya le da la cosecha buena. Bueno, Benjamín, ¿cuál es la variedad de cultivos que existen aquí en la vereda y si siempre ha sido el café la mayor producción de la vereda? Bueno, nosotros desde el tiempo que venimos siendo Alto Llano, nosotros hemos venido con el cultivo del café, aunque otros cultivos también existen, aunque los demás cultivos no son rentables sino únicamente como para mantener el sustento de la casa. El cultivo del café viene siendo toda la vida y también cultivamos lo que es la caña, el frijol, el maíz, cultivamos el plátano, aquí se cultiva el lulo, aquí se cultiva lo que usted quiera sembrar y sea mata de raíz, la yuca, todito se da en este clima.
Bueno, nos encontramos con doña Isabel, quien nos va a contar un poco más acerca de historias, de fantasmas que se han vivido acá en esta vereda. Bueno, pues les voy a conversar nomás el cuentico del duende, ¿no? Que el duende se enamoró de una muchacha y la llevó a una chorrera. Entonces la chorrera, la señorita no quería seguirlo porque la iba a meter a la chorrera. Entonces él, como no quería, vino y la cogió del pelito y la colgó en la chorrera. Entonces ella tuvo que arrancar con todo y irse al agua. El duende decían que era como un niño, que como cualquier niño, que tenía pues así, como un niño, pero él era bien pícaro, bien maldadoso, que él hacía todas las musarañas y que nadie le creía que él era. A ver. ¿Usted sabe de pronto algo, cualquier cosa que uno pueda hacer para que el duende ya no lo persiga? El duende tienen que él tienen que correrlo hasta que él ya no quiera estar más con las mujeres, sino que él se enamora de una mujer y él la lleva y la cuelga en cualquier parte, en cualquier charco, la hunde, y que de ahí ella salga y siga con él, pero entonces ellas le huyen porque ya ven que no es así bueno, sino que las mete en cualquier parte. ¿Conoce así, por ejemplo, historia también de la viuda? ¿No ha escuchado? La viuda se había enamorado de un joven. Entonces el joven, él creía que era cierto señorita. Y mentira, ella cuando acordó se lo llevó engañándolo que era señorita y era joven. Y mentira, cuando acordó se la llevó y la hundió en una chorrera a la señorita. ¿Sabe a qué tipo de personas la viuda le gusta seguir, pues para asustarlos y eso? Ella le gusta a los jóvenes y señoritas que ella le gustan, se las lleva y que las mete a la chorrera de agua, que las mete al agua. Ella no quiere que estén así, sino que estén junto con ella donde ella se amontona. ¿Conoce alguna historia también sobre el guando? Cuando yo vivía en Las Veguitas, el guando ese en un prestico baja toitico esos caminos y pasa, y una vez querían aguaitarlo para salirle al camino y no dejarlo pasar, y cuando acordaron que ellos iban listos a salirle al camino, él ya había salido como de aquí a esas montañas, se pasó sin saber a qué horas, y estando parados ahí al lado del camino. El guando pues decían, ¿no?, que era un ataúd que lo llevaban ahí, un ataúd que la cargaban y las 4 velas. Pues yo no sé, sería cierto, sería mentira. Eso sí lo vimos una vez, cierto, en Las Veguitas. Nosotros lo vimos en Las Veguitas. Era ligero, era como a las 7 de la noche. Y ya bajaba como tal en esa montaña que era camino y camino así, camino. Y cuando vieron una velita que bajó y dio una curva y dio a la otra y dio a la otra, entonces unos muchachos dijeron, aguaitemos lo que parece el guando. Y se salieron al camino a aguaitarlo y lo aguaitaron, él pasó como por atrás, así como ellos parados aquí y los otros parados así, cuando dijeron que pasó. Cuando los otros corrieron un pedacito así, salgámosle arribita. Y cuando le salieron arribita, que él ya pasó arriba, las velas altas. Y ya cuando vio que lo estaban aguaitando, así, vea, bajó y ya. Cuando lo vieron fue en otra, arriba, en una curva, ya lo vieron lejos. Y ellos lo estaban aguaitando, era ahí, pues que para irlo a ver ahí. Mentira. Ellos se quedaron parados como aquí aguaitándolo y él ya salió, ¿qué? Pues allá en un filo. Usted tiene que cuando lo sienta, que ya va a llegar donde usted, tiene que abrir las manos en cruz, paucharse y estirar las manos en cruz, para que él se devuelva. Estamos con el señor Camilo Navia y le vamos a preguntar sobre una historia del duende. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Navia, soy de la vereda Alto Llano, municipio de San Pablo.
Les voy a contar una historia del duende, pues que me la sé. Estuve trabajando en una finca que llamaba El Guayco y me fui en la mañana a trabajar allá. Eso queda cerca de Villanueva. Entonces fui allá a trabajar y estuve allá dándole, pues estaba solo y estaba trabajando, y como por ahí esos son lomas allá y partes feas, yo escuchaba que cortaban un palo, cortaban un maguey de la cabuya. Usted lo han de conocer. Lo cortaban y yo escuchaba que se movía y se movía. Y como allá en ese lote estaba pues como feo, donde estaban cortando, era una loma, monte, y no se miraba por dónde se habían metido. Y se sentía que cortaban y cortaban. Y yo dije, no, pues la persona que está allá está como en mala parte, feo, yo voy a darme cuenta quién es. Y a mí no me pude asomar allá porque a mí me dio como miedo. Y yo pues presentí el miedo, y entonces yo quise irme a asomar allá, y entonces pues yo pensé que me sentía el miedo y pensé que era como cosas como el duende, porque yo sé que uno cuando está trabajando solo por allá dicen que lo asusta el duende, y yo ya pensé mal. Y entonces pues a mí me habían dicho que cuando el duende se sentía así, que cortaba y no caía al palo, y como yo sabía que era un maguey de cabuya, que ese con medio tocarlo se cae. Y entonces yo cogí y me habían dicho que para que él se fuera de ahí y no me asustara, yo le iba a jalar una piedra, pero no. Yo cogí 3 piedras y se las tiré todas juntas. Y entonces él ya vino y fue como que no le gustó y se fue. Y ya a mí se me quitó el miedo. Y ya él ya no estuvo ahí, pues ya dejó de cortar. Y ahí pues de pronto ya fue como que se fue, porque pues, ya a mí también se me quitó el miedo. Y entonces pues ya a las personas que de pronto lo asuste el duende, pues ustedes no le jalen una piedra, sino jálenle 3 de una y verán que se van a librar de los miedos. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el señor Benjamín Navia, quien nos va a hablar un poco más de la historia, de cómo está compuesta o cómo se creó la vereda Alto Llano. Don Benjamín, entonces, ¿usted sabe por qué se le dio el nombre Alto Llano a esta vereda? Bueno, mi nombre es Benjamín Navia, soy presidente de la Junta de Acción Comunal. El nombre que se le dio a la vereda de Alto Llano, al principio era una sola vereda, era tan solo el Alto. Nosotros todos respondíamos era al Alto porque en este Alto era una sola escuela, que era en el Alto. Luego en el Alto era el Diamante, el Lindero y el Alto. Y el Alto Llano era un solo Alto. Después se dividieron, o nos dividimos, fue ya cuando al Alto Llano, en esas épocas de don Raúl Muñoz, que era alcalde, hizo una escuela aquí, ya porque nosotros ya empezamos en esa escuela, allá a ir los niños a la escuela, que fue que empezamos una escuela con 14 alumnos. En ese entonces
los 14 alumnos dependíamos de una escuela Casateja, que era donde don Martín, que nos alquiló la casa para que nosotros pudiéramos, Omar Ordóñez nos pudiera enseñar ahí. Luego de ahí, ya que don Raúl Muñoz regaló una escuela al Alto Llano, de ahí fue para empezar de que esta escuela o esta vereda se dividiera. Entonces nosotros ya se dividió como vereda el Alto Llano. El Alto Llano, ¿por qué Alto Llano? Porque es una parte alta y esta vereda ya eran puros potreros, por eso le dejaron de vereda Alto Llano. En esas épocas nosotros habían tan solo 17 casas y éramos 14 alumnos en la escuela en lo que empezamos, que fue hecha por don Raúl Muñoz. ¿Cuántas viviendas hay en total en esta vereda? En este momento, hasta el 2019, 2020, las viviendas que hay en esta vereda son de 86 viviendas, tenemos 105 familias, tenemos 32 niños, tenemos 37 jóvenes, más 45 jóvenes que se encuentran en la ciudad de Cali. ¿Cómo fue el origen de la escuela? Bueno, de la escuela, en el tiempo de que fue alcalde Raúl Muñoz, llegó de que aquí él siempre, como tenía una finca en esta vereda Alto Llano, llegó al caso de que tenía muchos amigos, como era mi papá Martín Navia, y él llegó un día a hablar con ellos y hablaron de esta escuela, que cómo podían hacer para llegar a una escuela al Alto Llano. Don Raúl, siendo un alcalde del municipio de San Pablo, dijo que para llegar a una escuela al Alto Llano tenía que haber una persona quien donara el lote y tenía que haber como alcalde de que tenía que haber que una escuela llegara al municipio de San Pablo. Entonces, llegó una escuela al municipio de San Pablo que fue a la vereda de Yunguilla. Y esa escuela venían tan solo, las escuelas en ese tiempo las donaba ICSE, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Venía para hacerlos a bordo de carretera. Entonces dijo el alcalde, si ustedes se comprometen a sacar la escuela a lomo de caballo y a lomo de hombro, les podemos estar regalando esa escuela siempre y cuando haya el lote. Mi papá donó el lote para que esa escuela se hiciera. Y la gente, el compromiso fue sacar el material al hombro porque no había carretera. Entonces se hizo primero las mingas haciendo el plan que era los viernes y luego el material fue sacado en caballo, al hombro y hasta en bueyes. Entonces se sacó ese material, se hizo el bloque y no había carretera. Después de estar hecha la escuela, fue donde ya empezó y ya vino un señor que ya dijeron que estando la escuela tenía que haber una junta de acción comunal en esta vereda, que ya había una escuela y que podían hacer una vereda. Y el señor que vino y compró una finca aquí en esta vereda, que fue uno de los que trabajaban en la Federación de Cafeteros, dijo que él se metía como de presidente y hicieran la junta. Y se hizo, como eran poca la gente, se hizo a remiendo la junta y él quedó de presidente y él hizo de que esta vereda llegara a tener una carretera. Y él empezó por la Federación de Cafeteros, empezó a gestionar en Pasto y trajo máquina y trajo volquetas y fue donde se hizo la carretera en ese tiempo, que era que tenía que llegar hasta la vía a la escuela. Desde ese entonces primero fue la escuela y después la carretera. ¿Cómo fue el proyecto para la creación de la nueva escuela? El proyecto de la nueva escuela nosotros venimos gestionando desde hace 12 años. Nosotros hace 12 años empezamos que la escuela empezó a averiarse porque esta escuela es una escuela tan solo de tapias de bloque, no tenía columnas, apenas tenía lo que era en hierro, tenía lo que era las cerchas, nada más, no tenía varilla.
Entonces nosotros, la escuela se empezó una vez a averiar, a verse rotos por las esquinas de las paredes. Hicimos esa propuesta con el profesor Fernando Ceballos y con la Junta de Acción Comunal de que pusiéramos en tiempos de política, pusiéramos ese proyecto de que se hiciera una escuela. Y hace 12 años la empezamos nosotros a gestionar en el tiempo cuando estuvo Felipe Muñoz, se vino después, la gestionamos con Ricardo Emiro Gómez Lazo, vinimos otra vez gestionando, desde ese tiempo haciendo papelerías y luego ahora con Mario Trujillo la misma idea de que se le dijo de que se hiciera, nosotros lo que queríamos era tener una escuela nueva y gracias que fue en esta época de esta administración de Mario Trujillo que esta renovación de esta escuela se hizo por un costo, dicen que salió en más de 420 millones y quedaron la escuela nueva, las unidades sanitarias y quedó con un espacio de una cancha reglamentaria. ¿Cuántos profesores llegaron a tener la escuela vieja? Desde el tiempo que la escuela vieja se empezó en una época de que nosotros estuvimos muy niños. Empezó con Omar Ordóñez, luego empezó con Omar Ordóñez y llegó a tener la escuela vieja un total de 19 profesores, en los cuales ellos estuvieron Alba Clara, estuvo la profesora Inés, estuvo Carlos Villa, estuvo José González, estuvo Encarnación, estuvo la profesora Inés, estuvo la profesora Amparo, de los que yo me acuerde, y el que más le ha parado el macho a esta escuela y a esta vereda, gracias a Dios, ha sido Fernando Ceballos, que yo creo que él ya sale jubilado de esta vereda. En el tiempo, de ese tiempo que empezó la escuela vieja, en esos tiempos eran los profesores todos de contrato. No habían profesores como decir que tienen, como decir, un plante de que tengan una plaza propia. En ese tiempo los profesores venían por un contrato de un año, llegaban y hasta luego, los cambiaban de una parte a otra. En ese tiempo los profesores o padres de familia se quejaban porque todavía en ese tiempo los profesores castigaban con vara, castigaban con regla. Y si a algún padre no le gustaba, venía el profesor, lo primero que hacía era ir del alcalde, que bueno, que mi hijo tantas vainas, no es como ahora. Ahora los profesores, ¿por qué duran? Por el motivo de que tiene cada uno ya su plaza, cada uno de ahí ya, si es posible, pues si el profesor salió bueno ya no lo dejan, ya hace de que el profesor no lo dejen ir, y si es, pues cuando el profesor sale malo también estiran a quererlo sacar de la escuela, pero desde ese tiempo para acá, esa escuela tuvo 19 profesores, y sí, este profesor último que es Fernando ha salido muy bueno, y yo creo que ahí ya es donde él ya va a finalizar lo que es la cuestión que es de educación. Bueno, Benjamín, ¿cuáles cree que sean los mayores problemas que existen hoy en día en la vereda? Bueno, los mayores problemas que hoy día existan en las veredas, pues no sería tanto decir los problemas tenemos más es en cuestión de agua, en cuestión entre más días las vías que se van dañando y cuestión de más peores, como quien dice, también los climas, que nos va perjudicando al campesino. Pero ustedes ya han hablado algo con el alcalde para mejorar las vías. No, todavía, si el alcalde todavía a esta temporada, como el alcalde todavía no hemos hecho por motivos de que estamos empezando, todavía no hemos hecho ni la primera reunión que nos hayan invitado como junta. Y no se ha podido hablar todavía. Pero sí cree que en un futuro puede haber un mejoramiento para la vía. Sí, yo digo que en el futuro, como estamos empezando todavía, el proyecto sí ya se habló, hicimos la nueva junta, porque nosotros salimos entre últimos días de junio y la nueva junta ya dice que ya vinieron a priorizar 2
proyectos que hayan en la vereda. El uno, que estamos nosotros queriendo hacer un salón comunal, y el otro es la cuestión de vías de la carretera. Como aquí de pronto en el Altollano tenemos unos instrumentos muy buenos para tocar, para que ustedes saben que los instrumentos toca andarlos buscando donde sea, y este es mi instrumento, mírenlo. Les voy a cantar un pedacito de canción para que aprendan, ¿no? Todos los amigos que quieran. La canción llama Puñalada y Media. Bueno, aquí va. Mi nombre es Andrea Gómez y voy a representar en... Mi nombre... Pero mirando la cámara. No, pues la cámara. Sí, ya muy guiso. Pasa, baja. ¿Qué? ¿Qué dura media hora, no? Mi nombre es Mayra Guerrero y voy a representar... ¿En qué meses del año con... ¿Qué meses del año?
¿Usted cree que el café tiene demanda a nivel de mercado? ¿Cuántas veredas hay en total en esta vereda? Y aquí van a escuchar cuando le pegan a un perro, pues que eso a los perros no se les puede pegar, pero hay gente que es maldadosa y les pegan y ellos lloran así, vea.